este estudio que se llama Timing, en el cual los pacientes recibían un curso largo de quimiorradioterapia, seguido de quimioterapia de consolidación, seguido de una excisión total de mesorrecto. Y lo que él encontró en este estudio que publicaron en el 2015 fue que entre más ciclos de quimioterapia recibiera el paciente, es decir, entre más tiempo pasara entre la recepción o la culminación de la quimiorradioterapia de curso largo hacia la cirugía, estaban teniendo mucho más tasas de respuestas patológicas completas. Como podemos ver ahí, en la imagen, yo sé que está pequeña, pero el primer grupo no recibía ningún tipo de quimioterapia de consolidación, el segundo grupo recibía 2 ciclos, el tercero 4 y el segundo, o más bien el cuarto grupo recibía 6 ciclos de quimioterapia de consolidación después de un periodo de descanso y después una decisión total de mesorrecto y podemos ver cómo entre más quimioterapia, pero también ellos consideraban que entre más tiempo pasara, obtenían mejores tasas de respuestas patológicas completas. En la gráfica de la derecha solo podemos ver de otro estudio, pero igual unas curvas de sobrevida de enfermedad libre de enfermedad, curvas de Kaplan-Meier, en donde podemos ver que los diferentes grupos entre más ciclos de quimioterapia de consolidación recibieran y más tiempo pasara entre la culminación de la radioterapia y la decisión total de mesorrecto, también había mejor sobrevida libre de enfermedad. Este es otro estudio, rápidamente, los grupos A y B, todos recibían terapia no adyuvante total. El grupo A recibía quimioterapia de inducción y el B de consolidación. Y este grupo encontró que el 91% de los pacientes del grupo A fueron a decisión total de mesorrecto, 95% del grupo B, que es la quimioterapia de consolidación, fueron decisión total de mesorrecto. Sin embargo, el objetivo de este estudio no era preservación de órgano, era respuestas patológicas completas y evaluar también la sobrevida libre de enfermedad y las tasas de recurrencia local. Y ellos encontraron que cuando se seguía, se daba el mismo esquema, no importaba si la quimioterapia era antes o después de la radioterapia, tenían más o menos las mismas tasas de sobrevida y de recurrencia local sin diferencias estadísticamente significativas. Eh, Avanzando un poco más al presente, el estudio Rapido, todos hemos escuchado hablar de él, exploraba la posibilidad de dar quimioterapia de curso corto a los pacientes con tumores de recto localmente avanzados. Como todos sabemos, el brazo estándar de este estudio era curso largo de quimiorradioterapia, seguido de un periodo de descanso, seguido de una decisión total de mesorrecto y quimioterapia adyuvante, y el brazo experimental era quimio-radioterapia de curso corto, seguido de quimioterapia de consolidación, es decir, un esquema real de terapia neoadyuvante total, seguido de una decisión total de mesorrecto. En el inicio hubo un boom muy grande, al menos aquí en Estados Unidos, en donde coincidió que los primeros resultados, que eran los resultados a 3 años de este estudio, fueron publicados cerca de la pandemia. Y entonces, para disminuir el riesgo de los pacientes de estar expuestos a los hospitales, se empezó a utilizar de una manera muy importante. Entonces hubo muchos pacientes y para el seguimiento a 5 años ya estaba habiendo muchos pacientes que estaban recibiendo cursos cortos de radioterapia como parte de su esquema de terapia en adyuvante total. Sin embargo, cuando obtuvimos los resultados a 5 años, como todos sabemos, el objetivo de este estudio era la tasa de fallo de recurrencia local. Y bueno, podemos recordar que cuando publicaron los resultados hace 5 años, había una tasa más alta de recurrencia locorregional, 10,2%, cuando se comparaba con el 6,1% de quimiorradioterapia curso largo. Y ellos también encontraron a 5 años que los pacientes en este estudio, recordemos que el brazo experimental recibía TNT, tenían una mejor sobrevida libre de enfermedad metastásica cuando lo comparaban con el estándar que era únicamente quimio o radioterapia curso largo no adyuvante seguido de quimioterapia adyuvante. Eh,
Otro de los estudios importantes que nos ha llevado a lo que conocemos ahora como preservación de órgano es el estudio Prodigy 23. El diseño de este estudio, como todos sabemos, fue pacientes con tumores de recto localmente avanzados. Había el brazo de tratamiento estándar o el de tratamiento convencional, era curso largo de quimiorradioterapia, seguido por escisión total de mesorrecto, seguido por FOLFOX adyuvante y el brazo de terapia adyuvante total era FOLFIRINOX como terapia de inducción, seguido de curso largo de quimiorradioterapia, seguido de una decisión total de mesorrecto y FOLFOX adyuvante. Los resultados de este estudio mostraron que a 3 años la tasa libre de enfermedad favorecía a los pacientes que recibían terapia neoadyuvante total, 75% versus 68% en los pacientes que solo recibían quimiorradioterapia. De igual forma, había un beneficio en las tasas de sobrevida libre de enfermedad a distancia, casi 79% para el grupo que recibía terapia en adyuvante total. Y en los resultados a 3 años podemos ver que había no solo beneficios en la enfermedad, en la sobrevida libre de enfermedad y de enfermedad metastásica, pero también había beneficios en el logro de respuestas patológicas completas. Aproximadamente el 28% de los pacientes en este estudio lograron una respuesta patológica completa, comparado con el 12% de pacientes que solo recibían quimiorradioterapia a curso largo de manera neoadyuvante. Eh, y bueno, a 7 años también se siguió viendo esta tendencia de una mejoría de sobrevida libre de enfermedad y sobrevida en general en el grupo de pacientes que recibieron terapia no adyuvante total. Entonces, en resumen un poco, ¿cuáles son los beneficios o las ventajas de dar terapia neoadyuvante total en los pacientes con cáncer de recto? Creo que son muchas y estoy segura que todos las han estudiado y revisado, pero bueno, una de las ventajas es que podemos dar todo el tratamiento antes de la cirugía y con esto podemos garantizar que el paciente, o sea, ha observado que los pacientes reciben de manera más uniforme y más completa el tratamiento que decidamos. No hay ninguna guía en este momento que diga cuál de los dos tipos de tratamiento se debe dar primero, radioterapia o quimioterapia. Esto es algo de lo que hablaremos un poco más adelante, pero es algo que al menos nosotros y que en general pues debemos individualizar a cada paciente y cada tipo de tumor. Mejora la complianza y la eficacia del tratamiento. También se ha demostrado que disminuye los scores sintomáticos y con esto la calidad de vida de los pacientes. Nos ayuda con el tratamiento temprano de las micrometástasis, mejora la respuesta al tratamiento y como valor agregado disminuye el tiempo al cierre de la ileostomía en los pacientes que la requieren, principalmente porque una vez que tienen cirugía no van a recibir nada más de tratamiento, entonces siempre y cuando no haya otra complicación los pacientes pueden tener su cierre de ileostomía dependiendo de la preferencia del cirujano. Nosotros lo hacemos siempre entre 6 y 8 semanas. Y también la ventaja principal es que ha demostrado, con la evidencia que les acabo de mostrar, mejorar la sobrevida libre de enfermedad, la sobrevida libre de enfermedad metastásica, la sobrevida general y con estudios más recientes, la tasa de respuestas patológicas completas. Y bueno, ahora migramos al tema de esta sesión, que es un poco los cambios de paradigma en el tratamiento de cáncer de recto y ahora vamos a hablar un poco de la preservación de órganos. Como todos sabemos, el estudio que empezó a hacer resonar y empezó a hacer que todos lo empezáramos a considerar en nuestros pacientes fue el estudio OPRA. eh, Liderado por el doctor Julio García Aguilar en el Memorial Sloan Kettering en Nueva York. Ellos incluían, es un estudio aleatorizado, controlado, no ciego, en donde incluyeron pacientes con cáncer de recto estadio 2 y 3. Tenían dos brazos, los dos brazos recibían quimiorradioterapia a curso largo, sin embargo, el grupo experimental recibía
quimioterapia de consolidación y el otro grupo recibía quimioterapia de inducción. Más o menos entre 8 y 12 semanas después de completar el tratamiento, se valoraba el grado de respuesta. Ellos crearon un sistema estandarizado y validado para la respuesta al tratamiento y la clasificaban como una respuesta clínica completa, casi completa e incompleta. Dentro del protocolo, los pacientes con respuestas clínicas completas y casi completas se les ofrecía un abordaje de preservación de órgano o watch and wait, y los pacientes con respuestas clínicas incompletas se les recomendaba una escisión total de mesorrecto. Vamos a ver los resultados iniciales de este estudio. Recientemente salieron también los resultados a más largo plazo. Podemos ver en la gráfica, en la curva de Kaplan-Meier del lado izquierdo, las tasas de preservación de órgano. Podemos ver que los pacientes que recibieron quimioterapia de consolidación lograban hasta 53% de preservación de órgano a 3 años, comparado con 41% en los pacientes que recibían quimioterapia de inducción a 3 años. El resto de los resultados oncológicos, como la sobrevida libre de enfermedad, la sobrevida en general, las tasas de recurrencia local y de enfermedad metastásica, fueron prácticamente similares en los dos grupos, sin ninguna diferencia estadísticamente significativa. ¿Qué pasa con los recrecimientos locales en el grupo o en estos pacientes después de terapia neoadyuvante total? Podemos ver que las tasas de recrecimiento local en este grupo de pacientes, los pacientes que recibieron quimioterapia de consolidación, tuvieron nada más 27% de tasas de recrecimiento, y los pacientes que recibieron quimioterapia de inducción presentaron hasta 40% de recrecimiento local a 3 años. Esto quiere decir que a pesar de que más o menos los dos grupos tuvieron una misma tasa de respuestas clínicas completas al inicio, los pacientes que recibieron quimioterapia de consolidación tienen una respuesta clínica más sostenida y una tasa de preservación de órgano a largo plazo significativamente mayor que los pacientes que reciben quimioterapia de inducción. A 5 años los números se mantienen. El grupo de quimioterapia de consolidación únicamente tuvo 29% de recrecimiento a 5 años versus 49% en el grupo con quimioterapia de inducción. Y de igual forma, a 5 años se mantuvieron las tasas de sobrevida libre de enfermedad para ambos grupos fueron similares, incluso con los pacientes que tuvieron recrecimiento en este periodo de tiempo. Y creo que otra cosa es que es muy importante, porque abre la puerta a ofrecerle esto a otros pacientes o a más pacientes, es que la tasa de preservación de órgano entre los dos grupos no cambió. Es decir, si al inicio, cuando se valoró el paciente de manera inicial y durante el primer restadio después del tratamiento, el paciente era candidato a una preservación de órganos, en el momento que se presenta con una recurrencia local, la mayoría de los pacientes siguen siendo candidatos a la misma cirugía, que creo que esto es algo muy importante, y vamos a ver ahorita que hablemos un poco de cómo hacemos el seguimiento, porque es importante hacer los seguimientos estrechos para poder identificar estos recrecimientos a tiempo y poderle ofrecer a los pacientes básicamente la misma cirugía que les hubiéramos ofrecido cuando terminaron el tratamiento en el primer estadificación. Eh, Algunos puntos importantes de este estudio en cuanto a la terapia neoadyuvante total y el uso selectivo de preservación de órgano, pues ellos reportan en este estudio que más del 50% de los pacientes con cáncer de recto que se incluyeron lograron una preservación de órgano. 3 años y después a 5 años, la tasa de preservación de órgano fue estadísticamente significativa más alta en los pacientes que recibieron TNT con el abordaje de quimioterapia de consolidación. Algunos de los predictores para preservación de órganos son, o más bien para la falla, es la presencia de invasión extramural, la calidad o el compromiso del margen circunferencial
la presencia o no de ganglios sugestivos de estar infiltrados por tumor y la longitud del tumor. Cuando empezamos a hablar de estos abordajes de preservación de órgano, siempre empieza entonces la duda de, oigan, ¿y si ahora les damos más tratamiento? Si les damos más quimioterapia, si les damos más radioterapia, ¿creen que logremos una mayor tasa de respuestas clínicas completas y con esto una mayor tasa de preservación de órgano? Este es un estudio del cual no era el objetivo la preservación de órgano, pero es como el estudio del que se basan estas teorías, en las que se vio que el uso de irinotecan en el tratamiento de cáncer de recto, tanto localmente avanzado pero no metastásico como metastásico, mostraba mejoras significativas en la respuesta al tratamiento y hasta 72% de mejora en los síntomas de los pacientes. Con este principio empezó a haber muchas teorías, hubo varios estudios que intentaron salir a la luz y empezar a correrse, sin embargo, el único que lo ha logrado es el estudio Janus, que fue diseñado y el investigador principal es el doctor Josh Schmidt, que inicialmente corrió este estudio desde el MSK en Nueva York y actualmente está aquí con nosotros en el MD Anderson. En este estudio es un estudio fase 2-3 en el que está investigando si intensificar la quimioterapia de consolidación va a aumentar la tasa de respuestas clínicas completas. Entonces, el brazo estándar es quimioradioterapia a curso largo, seguido de FOLFOX de consolidación o CAPOX, y el brazo experimental es quimioradioterapia de curso largo pero usan FOLFIRINOX como terapia de consolidación. Durante la reestadificación, los pacientes que tenían una respuesta clínica incompleta se les ofrecía una excisión total de mesorrecto y los pacientes que tenían una respuesta clínica completa se les ofrecía un abordaje de watch and wait o preservación de órgano. El estudio acaba de cerrar su reclutamiento hace aproximadamente 1 o 2 semanas. Entonces, pues hay que estar a la espera de resultados para ver si intensificar la terapia de consolidación va a aumentar las probabilidades de que los pacientes logren una respuesta clínica completa y, más importantemente, una respuesta clínica completa que se sostenga con el tiempo. Y bueno, otra de las cosas importantes en este abordaje de la terapia neoadyuvante total y la posibilidad de la preservación de órgano es estos cambios en los paradigmas. Entonces, primero hablábamos de intensificar el tratamiento, pero también hay estudios que hablan de ser más selectivos con el tratamiento. Uno de estos estudios es el estudio Prospect, en el que se daba radioterapia selectiva a los pacientes con cáncer de recto localmente avanzado, siempre y cuando no estén en riesgo los márgenes de resección. El esquema de este estudio, como todos sabemos, era el brazo control era curso largo de quimiorradioterapia, seguido de sesión total de mesorrecto y terapia adyuvante con quimioterapia a discreción del equipo tratante. Y el brazo experimental era Polfox de inducción y se valora la respuesta. Si los pacientes tienen más de 20% de respuesta, se les ofrece cirugía evitando la toxicidad de la radioterapia. Y si los pacientes no tienen más de 20% de respuesta, van a ciclo largo de radioterapia y después cirugía. Esto se vuelve muy importante y por eso empecé un poco con las gráficas de la incidencia de cáncer de recto en los pacientes jóvenes. Este abordaje se vuelve muy importante en todo el mundo, pero principalmente en los pacientes jóvenes que están en edad reproductiva, etcétera, se vuelve una opción muy importante para disminuir la toxicidad por radioterapia. Algunos de los resultados de este estudio, la tasa de sobrevida libre de enfermedad en ambos grupos fue similar, no hubo diferencias estadísticamente significativas y de hecho el grupo experimental tuvo una ligera tasa sobrevida libre de enfermedad superior comparado con únicamente quimiorradioterapia neoadyuvante. La conclusión de este estudio es que la terapia neoadyuvante con Folfox únicamente sin radioterapia eh,
es una buena opción, es segura, efectiva en pacientes que tienen tumores T2 o T3 con Ns positivas o negativas, o sea, con ganglios o no ganglios. Y brevemente no voy a entretenerme mucho en esta parte porque no es el objetivo de esta plática, pero ¿qué pasa con estos pacientes que ahora pues todo el mundo llega y pregunta si son candidatos a inmunoterapia? Como sabemos, esta opción de tratamiento únicamente es para los pacientes que tienen inestabilidad de microsatélites. En este estudio se exploró el uso de inmunoterapia en pacientes con tumores con inestabilidad de microsatélites y lo que estaban intentando lograr era una mayor tasa de respuestas clínicas completas con el uso de quimiorradioterapia y no solo las respuestas clínicas completas, pero también evaluar la seguridad de este abordaje en este grupo muy específico de pacientes. Entonces se les dieron 6 meses de inmunoterapia, se restadificaron radiológicamente y endoscópicamente como cualquier paciente con cáncer de recto. Los pacientes que tenían enfermedad residual recibían quimiorradioterapia. Si lograban una respuesta clínica completa, se les ofrecía preservación de órgano y si no, cirugía. Y los que obtenían una respuesta clínica completa desde el inicio, se les ofrecía preservación de órgano desde el inicio. Este es el estudio que causó mucho revuelo hace algunos años de la doctora Andrea Sesek del MSK, en donde reportó una serie de casos inicial que me parece que tenía 12 o 14 pacientes, a 16 pacientes, todos con tumores de recto localmente avanzados, con inestabilidad de microsatélites, y en un inicio, pues ella publicó una respuesta clínica completa del 100%. Han ido sumando casos a su serie, ya tienen 48 pacientes y estos son más o menos los resultados. Actualmente el seguimiento medio de pacientes con respuesta clínica completa es 12 meses y pues todos han tenido muy buenos resultados. Eh, ¿Qué considerar en este contexto de los pacientes que son candidatos a inmunoterapia, es decir, que tienen estabilidad de microsatélites? Estos pacientes han demostrado tener una respuesta clínica sostenida en tasas mucho más altas que los pacientes que tienen tumores que son estables y que son candidatos a TNT convencional. Hay estudios actualmente que están investigando el uso de radioterapia, principalmente de curso corto de radioterapia, en combinación con inmunoterapia en este grupo de pacientes con cáncer de recto con inestabilidad de microsatélites y también algunos en cáncer de colon. Sigue siendo la misma pregunta y la pregunta grande es la duración, la durabilidad de la respuesta y la potencial necesidad de cirugía de salvamento o en este caso de cirugía o quimiorradioterapia de salvamento en los pacientes que no recibieron quimiorradioterapia como parte de su tratamiento inicial. Y bueno, esto se vuelve cierto en pacientes con tumores con inestabilidad de microsatélites en el colon también, ¿verdad? Porque eso tampoco tenemos la respuesta y más o menos estamos siguiendo los mismos principios. Y pues lo que sigue siendo una pregunta interesante que no tenemos respuesta es la biología de estos tumores, que es la que hace que respondan o no respondan y que los pacientes lleguen o no lleguen a una respuesta clínica completa o que lleguen a una respuesta clínica completa y después tengan un recrecimiento. Y esto solamente es para ejemplificar un caso. Este caso que tengo aquí arriba es un paciente con un tumor sin inestabilidad de microsatélites. Podemos ver la imagen endoscópica pretratamiento, más o menos a la semana después de la curso largo de radioterapia, en medio de de la quimioterapia de consolidación y cómo se ve 8 semanas después de completar la terapia neoadyuvante total. Y esta es la diferencia, podemos ver cómo se ve significativamente mejor, mucho más rápido en los pacientes con inestabilidad de microsatélites, que son candidatos a inmunoterapia. Tenemos la pretratamiento después de 3 ciclos de inmunoterapia y después de 6 ciclos de inmunoterapia prácticamente no vemos tumor residual. Eh, y bueno, para resumir,
todos los pacientes con cáncer de recto localmente avanzado tienen básicamente dos opciones iniciales. Si son inestables, la decisión es fácil y los pacientes reciben inmunoterapia. Si no tienen inestabilidad de microsatélites, la decisión es terapia neoadyuvante total. La secuencia y la intensidad del tratamiento depende de la localización del tumor y también de las características del mismo y del paciente. Independientemente de eso, todos los pacientes se deben de restadificar y los pacientes que logran una respuesta clínica completa se les puede ofrecer un abordaje de preservación de órgano y los pacientes que tienen respuestas clínicas incompletas se les ofrece cirugía. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de cómo valoramos y clasificamos la respuesta al tratamiento, a la terapia neoadyuvante total. Recientemente salieron estas definiciones. Estas definiciones fueron publicadas en el 2021 y son las que la mayoría de los centros que estamos haciendo Watch and Wait seguimos. Básicamente tenemos que cumplir los tres criterios para poderle ofrecer al paciente un abordaje de preservación de órganos, es decir, en el tacto rectal debe de sentirse una cicatriz blanda, móvil, no ulcerada. En la resonancia magnética, principalmente en las secuencias T2 y DWI, que es la difusión, debe de haber no evidencia de tumor residual o mínima evidencia de tumor residual. Ahorita vamos a ver, cuando hablemos de las respuestas casi completas, veremos que es mínima respuesta, sin sospecha o sin ganglios linfáticos sospechosos en el mesorrecto. Y endoscópicamente debe de verse como una cicatriz plana, blanca. Ahorita les voy a enseñar una tabla con las características. Y la parte de la biopsia es súper controversial. La mayoría de los centros que hacemos Watch and Wait de manera rutinaria, la verdad es que no recomendamos biopsias. Son muestras al azar que no son generalmente representativas de lo que está pasando y pueden causar más confusión que ayuda. Entonces, es raro que nosotros hagamos biopsias en pacientes en los que queremos o probar enfermedad o probar una respuesta clínica completa. Creo que es más probable que lo hagamos cuando queremos probar enfermedad residual que cuando queremos probar una respuesta clínica completa. Las respuestas clínicas casi completas se vuelven muy importantes y vamos a hablar un poco de ellas en las siguientes diapositivas, porque hay un grupo importante de pacientes que logran una respuesta clínica casi completa. ¿Qué quiere decir esto? Que en el tacto rectal puede haber irregularidades leves y suaves, puede haber una pequeña úlcera residual o pequeños nódulos submucosos con casi ninguna anormalidad de la mucosa y puede haber todavía algo de eritema en la cicatriz en la visión endoscópica. En la resonancia magnética debe de haber una disminución significativa del tumor, puede haber fibrosis residual, generalmente vemos un anillo fibrótico muy importante, debe de estar negativos los ganglios linfáticos y lo que se refiere aquí mayor a 5 milímetros es que en las imágenes estas de difusión, si la imagen es menor de 5 milímetros, se considera una respuesta clínica completa y si es mayor de 5, la podemos considerar casi completa. Y de nuevo, las biopsias no son mandatorias para definir o casi completa o incompleta, generalmente no están indicadas. Un poco las características morfológicas endoscópicas de esta cicatriz. Cuando tenemos una respuesta clínica completa, se debe ver como una cicatriz plana y blanca, como las que vimos en las imágenes que enseñé. Puede tener telangiectasias, de hecho es muy común, pero no se deben de ver úlceras o nódulos. En las respuestas clínicas y completas podemos ver pequeños nódulos submucosos con pequeñas anormalidades en la mucosa. Puede haber una ulceración superficial y puede haber todavía algo de eritema en la cicatriz. Y las respuestas incompletas, pues claramente tumor visible en la endoscopía y en el tacto rectal. Las respuestas clínicas casi completas son una mina de información para los números y para los tiempos. Hay un número importante de estos pacientes, vamos a ver los números un poco más adelante, que si les damos más tiempo logran una respuesta clínica completa. Lo importante en este grupo de pacientes, que no es pequeño, es que el seguimiento debe de ser
mucho más estrecho si se les quiere dar la oportunidad de lograr una respuesta clínica completa. Este estudio lo voy a pasar rápido, pero se me hizo interesante revisarlo rápidamente, ya que parte del objetivo de esta plática es un poco cómo vamos a empezar a hacernos expertos y cómo vamos a empezar a crear un programa de preservación de órgano en hospitales en los que a lo mejor o no hay tanto volumen o no hay tanta gente que haga esto todos los días. Esta fue una encuesta electrónica de 56 cirujanos y les pusieron imágenes endoscópicas de tumores de recto después de terapia adyuvante total y les ponían la imagen y luego les preguntaban qué tipo de respuesta consideraban o qué características veían en la cicatriz que quedaba. Ellos tenían que elegir la respuesta que creyeran que era lo que estaban viendo. Luego les pedían que graduaran la respuesta o que gradaran la respuesta entre completa, casi completa o incompleta. Y luego, qué tan seguros se sentían de lo que estaban diciendo. O sea, qué tan seguros se sentían de lo que estaban decidiendo como tipo de respuesta. Las principales características que hacían que identificaran las cicatrices como respuesta clínica completa era que la cicatriz fuera plana y blanca, que no hubiera ulceración y que no hubiera nodularidad. Encontraron que entre 17 cirujanos había aproximadamente 94% de concordancia en los resultados y encontraron una exactitud de aproximadamente el 82% cuando lo revisaban con otros cirujanos expertos. Y esto fue cuando combinaban las respuestas clínicas completas con las casi completas. Y lo que fue muy interesante en este estudio fue que el 79% de los cirujanos más experimentados tenían menos exactitud cuando los comparaban con los cirujanos menos experimentados, perdón. 79% de exactitud para los más experimentados y 83% de exactitud para los cirujanos menos experimentados. Quiere decir que los cirujanos que tenían más experiencia batallaban un poco más al intentar diagnosticar las respuestas casi completas. Y bueno, esto nada más es un poco más los factores predictivos de las respuestas clínicas completas en las imágenes endoscópicas. Como ya mencioné, las cicatrices planas y blancas durante la restadificación después de la terapia no adyuvante total son las características más consistentes con una respuesta clínica completa. Eh, de acuerdo a este estudio, los cirujanos o las personas que hacen las endoscopías que tienen un poco más de experiencia no fueron tan buenos o probaron no ser tan exactos al seleccionar las características de las respuestas clínicas casi completas cuando se compararon sus respuestas contra las de los cirujanos con menos experiencia. Los pacientes con respuestas clínicas casi completas, como había mencionado antes, debemos de monitorearlos de manera mucho más cercana, más o menos cada 4 a 8 semanas, para definir si se van a definir hacia respuesta clínica completa o hacia una respuesta incompleta y necesitan cirugía. Los métodos con los que contamos para detectar enfermedad residual son muchos, ninguno es el mejor más que la cirugía, pero tenemos biopsias, escisiones de espesor total, que si soy honesta, nosotros no hacemos ninguna aquí. Normalmente, si sospechamos enfermedad residual, normalmente o observamos si el paciente no quiere cirugía de plano o lo llevamos a cirugía, pero no hacemos escisiones de espesor total, el examen de recto, o el examen del tacto rectal, la resonancia y actualmente contamos con algunos estudios moleculares. Pues eh, puta. Hemos estado usando el DNA circulante. Y bueno, como ya había mencionado, una biopsia negativa no descarta enfermedad residual y por eso es todavía controversial su uso en este escenario. Esto solo es para mostrar un poco que el tacto rectal solo no tiene una buena concordancia con la respuesta clínica o patológica completa.
Y bueno, vamos a hablar un poco de cómo hacemos nosotros el seguimiento en este grupo de pacientes. Primero, algunos requisitos para que el paciente pueda ser candidato a preservación de órgano. Lo más importante es identificar estos pacientes. Estos estudios en los que se habla de Watch and Wait, todos los pacientes tienen tumores de recto bajo que son alcanzables con el dedo del cirujano. Actualmente, pues estamos empezando a empujar un poco más estos límites y algunas veces nos sentimos cómodos haciéndolo en tumores que no podemos sentir, pero estrictamente hablando deben de ser tumores de recto bajo que se pueden sentir con el dedo. Debemos de contar con la habilidad o la capacidad clínica de monitorear estos tumores por recrecimiento o recurrencia y tenemos que tener la habilidad técnica y la disponibilidad de quirófano para salvar estos pacientes cuando se presentan con un recrecimiento o una recurrencia. Este es el esquema que está publicado por el doctor Smith y el doctor Julio García Aguilar como protocolo para el seguimiento de pacientes que van a ser sometidos o que van a seguir un protocolo de Watch and Wait. Vamos a ver un poquito los números en las siguientes diapositivas, ya son casi las últimas, pero en el estudio Oprah, en el seguimiento a largo plazo, se vio que los pacientes que van a tener un recrecimiento, aproximadamente el 94% de estos pacientes o de estos recrecimientos van a ocurrir en los primeros 2 años después de terminar la terapia neoadyuvante total. Entonces, estos 2 años, el seguimiento debe de ser muy, muy estrecho y los años 3, 4 y 5 el seguimiento se vuelve un poco más laxo. Los primeros 2 años se recomienda hacer tacto rectal, rectosigmoidoscopía flexible y antígeno carcino embrionario cada 4 meses. Hacemos resonancia de pelvis cada 6 meses y TAC de tóraco abdominopélvico cada año. Si hay algún dato en el TAC que nos haga sospechar algo o algún cambio, entonces lo volvemos cada 6 meses, pero en general se hace cada año. Y siempre repetimos la colonoscopía un año después del diagnóstico, más o menos al año 1 del seguimiento. Hacemos lo mismo el año 2 menos la colonoscopía. Y luego los años 3, 4 y 5 hacemos examen tacto rectal, la rectos flexible y los antígenos carcinoembrionario cada 6 meses, con resonancia cada año y tacto toracoabdominopélvico anual. Y al año 5 hacemos otra vez una colonoscopía, a menos que haya algo que indique una colonoscopía más temprana. Creo que lo más importante para poder seguir esto es el acceso a los estudios es muy importante, la parte económica es muy importante. Creo que especialmente en esta institución, pues somos muy afortunados y los pacientes son muy afortunados. La mayoría de las veces la parte de acceso a realizar todos estos estudios es rara vez es un problema, pero entiendo cómo es un problema en muchos otros países. Pero creo que eso sí puede ser una limitante para poder ofrecer esto a los pacientes. Creo que otra parte muy importante es eh, poner las expectativas muy claras. Creo que los pacientes cuando están emocionados que no los vas a operar, que no les vas a hacer una colostomía o una coloanal y van a tener función terrible, te dicen que sí a todo. Y cuando el año 1 les dices, bueno, te veo en 4 meses, empiezan a entonces decirte, es que vivo lejos, es que no quiero venir, etcétera. Entonces creo que tener las expectativas muy claras con los pacientes desde el inicio ayuda mucho a hacer más fácil el seguimiento porque es un seguimiento que al menos los primeros 2 años pues puede ser disruptivo para los pacientes, sobre todo para los que no son locales. Nosotros tenemos muchos pacientes aquí que no son locales y eso sí se puede volver un problema, pero creo que reforzar el hecho de que los primeros 2 años es donde está la mayor tasa de recurrencia, que si lo detectamos a tiempo les podemos ofrecer la misma cirugía que les hubiéramos ofrecido al momento de terminar la terapia neoadyuvante total. Creo que solo manejarlo bien con el paciente hace que este seguimiento, que es bastante más extenso que solo si hubiéramos hecho cirugía, pues hace que pues valga 100% la pena. Pero sí quiero aclarar que pues no tengo mucho insight de que cómo manejar la parte económica. Creo que esa parte pues depende de la disponibilidad de cada centro y de cada país. Em, ¿qué, qué tenemos todavía que
trabajar o que todavía estamos como trabajando para redefinir la respuesta clínica completa como objetivo. Necesitamos un estudio grande. El estudio OPRA es grande, pero solo tiene 300 pacientes. Entonces necesitamos un estudio nacional más grande que pueda demostrar la viabilidad de tener la respuesta clínica completa como objetivo inicial o como objetivo principal. Hay muchos estudios y hay alguna información sobre el uso de inteligencia artificial para disminuir la tasa de, por decirlo así, falsos positivos cuando diagnosticamos un paciente con respuesta clínica completa o para ayudarnos a definir esas respuestas clínicas casi completas, si van a ser completas o si son incompletas. También, pues, si el uso de terapia triple dentro del TNT nos va a ayudar a lograr verdaderas respuestas clínicas completas cuando lo comparamos con el uso solo de Folfox. Una parte importante de esas respuestas las tendremos cuando, pues, se publiquen los resultados del Janus Trial. Luego, si la consolidación de este mismo estudio nos va a nos va a mostrar las mismas respuestas que vimos en Oprah, pero bueno, esas respuestas las tendremos pronto. Y si hay algún cambio o alguna diferencia en el microambiente del tumor o del recto de esos pacientes que hace que sean respondedores completos o casi completos, y si hay algo ahí que podamos modificar. Hay también muchísimos estudios actualmente estudiando la microbiota intestinal y diferentes tipos de antibióticos, etcétera. Y pues la esperanza es que en algún momento tengamos algunas de estas respuestas. Otras cosas importantes en paralelo. Esto creo que es algo muy, muy importante de recalcar. En el estudio OPRA, los pacientes que tuvieron respuestas clínicas casi completas se convirtieron en completas en más o menos la mitad de los pacientes. Entonces creo que eso es importante y creo que nos permite darles a estos pacientes un poco más de tiempo. No podemos dejarlos 4 meses como recomienda el protocolo Watch and Wait en pacientes con respuesta clínica completa. En estos pacientes se recomienda no más de 6 a 8 semanas para hacer el siguiente restadio. Y nosotros hacemos generalmente tacto rectal, rectos flex y otra resonancia magnética. Y si nos da tiempo, ahorita les voy a mostrar uno de los casos que tuve, de hecho, esta semana en mi consulta. Eh, y bueno, solamente para terminar los números, la tasa de preservación de órgano es estadísticamente significativa mayor en pacientes con respuestas clínicas completas, y por supuesto que también las tasas de recrecimiento local pues son menores en pacientes con respuestas clínicas completas cuando lo comparamos con respondedores incompletos. La sobrevida libre de enfermedad también es mejor en pacientes con respuesta clínica completa. Sin embargo, no hay una estadística, una diferencia significativa cuando se comparan con los casi completos, pero sí hay una diferencia significativa cuando se compara con los respondedores incompletos. Y bueno, estos son nada más algunos otros estudios de otros centros. El de aquí, la verdad es que la información es un poco vieja, no la hemos actualizado, pero estamos trabajando en eso. Y bueno, todos muestran que una respuesta clínica completa, como es de esperarse, pues se correlaciona con una mejoría en la sobrevida libre de enfermedad. Estos son los resultados, las curvas de sobrevida de los pacientes del protocolo OBRA. ¿Qué lecciones aprendimos de toda esta información? El grado de la respuesta clínica durante la restadificación después de la terapia neoadyuvante total predice la preservación de órgano o la posibilidad del paciente de lograr una preservación de órgano, pero también los resultados oncológicos. El grado de la respuesta clínica de los pacientes a los que se les ofrece preservación de órgano tiene un valor pronóstico similar a una respuesta patológica completa en los pacientes que se tratan con una escisión total de mesorrecto. Y bueno, los pacientes que tienen una respuesta clínica casi completa, como mencioné, se puede ofrecer watch and wait, pero con un seguimiento mucho más estrecho.
¿Qué seguimos teniendo pendiente? Necesitamos todavía mejorar la sobrevida general, la sobrevida libre de enfermedad, y para lograr esto podemos modernizar la forma en la que damos la radioterapia. Esto nos va a ayudar también a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Tenemos que lograr identificar mejor estos pacientes que van a ser respondedores con una respuesta sostenida. Estamos todavía aprendiendo al uso adecuado del DNA circulante. La verdad es que nosotros aquí lo hemos estado usando mucho, pero todavía pues es una ciencia que está en evolución, todavía no tenemos resultados y en cuanto tengamos suficientes pacientes, supongo que empezaremos a tener resultados y ver cómo nos puede ayudar para tratar estos pacientes, identificar el esquema de terapia neoadyuvante total óptimo para cada paciente, 100% individualizado, para con esto también disminuir un poco la toxicidad del tratamiento y eso nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Solamente como resumen, ya hablamos de todo esto. El abordaje Watch and Wait, el estudio Oprah es el primer estudio aleatorizado que intenta describir o ver la respuesta y la posibilidad de Watch and Wait en estos pacientes y mostró que es seguro y que después de TNT pues hay una alta tasa de respuesta en estos pacientes. La mejor forma de hacerlo es dentro de un protocolo si se puede, ya que esto nos garantiza que hay recursos, nos garantiza que se va a hacer el seguimiento adecuado y que todos los resultados son validados por un grupo. Los candidatos principales o los candidatos ideales son los pacientes con respuesta sostenida. Hay que recordar que hasta el 50% de los pacientes con respuesta casi completa se van a convertir a respuestas completas, pero pues todavía nos falta seguir validando estos criterios y factores de riesgo en otros estudios. Y bueno, la respuesta, la optimización de la respuesta y la sobrevida. Hay todos estos estudios de escalación y de escalación de tratamiento que han intentado demostrar esto. El Prodigy 23 es el único que ha demostrado un aumento en la sobrevida libre de enfermedad y de enfermedad metastásica. Y todos los estudios de hasta abajo, pues son estudios que o están actualmente reclutando pacientes o como ya nos acaban de terminar su periodo de reclutamiento y estamos en espera de los resultados. Eh, Camilo, no sé si hay tiempo. Tengo dos casos súper rápidos. Sí, Eh, doctora. Tranquila, no hay problema. este caso, solo voy a presentar dos casos de éxito porque ya sabemos qué pasa con los de no éxito, pero quiero como enseñar un poco qué pasa con el seguimiento de estos pacientes. Un paciente masculino con un tumor de recto localmente avanzado a 4 centímetros del margen anal. Este es un paciente un poco más viejo que yo le estoy dando seguimiento actualmente, pero no fue mi paciente inicial porque yo todavía no estaba aquí. Pero bueno, esta es su imagen endoscópica al diagnóstico. Esta es la imagen por resonancia. Podemos ver que tenía ganglios claramente positivos y fue estadificado como un tumor por resonancia T3AN2 con algunos datos que nos hacían pensar que tenía ganglios pélvicos laterales y un margen circunferencial en riesgo. El paciente recibió, el objetivo era watch and wait, entonces recibió curso largo de quimiorradioterapia y después recibió quimioterapia de consolidación porque sabemos que esto tiene mejores resultados para obtener una respuesta clínica completa. Completó su tratamiento en marzo del 2022. Perdón por las fotos, pero esta es la vista endoscópica en el primer restadio después del tratamiento. Por resonancia fue catalogado como una respuesta clínica completa. Sin embargo, quiero que vean cómo, perdí mi cursor. Hay algunos pools de mucina en donde estaba el tumor. Estos pacientes normalmente cuando no hay nada en la difusión y todo lo demás parece una respuesta clínica completa, los ponemos en watch and wait normal, estándar, cada 4 meses. Y bueno, me voy a saltar hasta su más reciente seguimiento. Podemos ver cómo la cicatriz incluso sigue mejorando. Podemos ver un poco de telangiectasias, pero es incluso difícil ver la cicatriz. Eh, Entendiendo que también es difícil ver esta foto, pero se ve un poco blanca, con un poco de telangiectasias, pero mucho mejor.
que en el 2022. Y en la resonancia magnética, no, no es un video. En la resonancia magnética, los ganglios desaparecieron por completo, los pools de mucina desaparecieron por completo y sigue siendo un TRG0 catalogado por resonancia magnética. Y este caso, perdón, no sé por qué pasó eso. Bueno, este caso es una paciente de 53 años. Lo quise presentar porque es un caso que es un poco controversial cuando se decide un poco dar más de tratamiento de lo que se ofrecería si el tumor fuera más alto, pero es una paciente de 53 años con un tumor muy bajo. La palpación, su tono esfintérico era bastante pobre y obviamente no quería una colonal ni un abdominoperineal. Por resonancia su tumor era un T3, un T2/3A, pero en realidad favorecía un T2 y era NX. Y el ganglio, el margen que estaba positivo era anterior, o que estaba al menos en riesgo. Perdón que se encimaron las imágenes. Esta paciente se presentó en sesión multidisciplinaria y decidimos darle quimio-radioterapia de curso largo, pero no decidimos darle quimioterapia de consolidación de un inicio. Entonces, cuando estos pacientes queremos lograr una respuesta clínica completa, pero son tumores un poco más tempranos, no decidimos por TNT de inicio. Cuando decidimos por TNT de inicio, normalmente no los restadificamos en medio del tratamiento, a menos de que haya alguna duda. A veces los oncólogos médicos hacen una tomografía, pero no hacemos resonancias y es raro que hagamos rectos flex en medio del tratamiento si el plan es TNT completo. En este paciente, el plan era quimio-radioterapia curso largo y dependiendo de la respuesta, decidir si le dábamos quimioterapia de consolidación o no. Este es su rectos flex de la semana pasada, recién cumplida sus 12 semanas después de terminar quimio-radioterapia. En la resonancia, y entiendo que ninguno aquí somos radiólogos, a lo mejor sí hay algún radiólogo, pero yo no soy, pero en la resonancia, en la difusión, había algunos datos sugestivos de actividad tumoral. Entonces, esta primera resonancia a las 12 semanas fue catalogada como una respuesta clínica casi completa, como un TRG1, y entonces decidí darle otras 6 semanas y 6 semanas después podemos ver cómo logró una respuesta clínica. Podemos ver cómo logró una respuesta clínica completa. Entonces, estas es las ventajas de individualizar el tratamiento a cada paciente. Esta paciente no recibió quimioterapia, no tiene el riesgo de neuropatía, es una paciente joven que le dimos 6 semanas más porque logró una respuesta clínica casi completa y en este momento la tenemos en una respuesta clínica completa y es pues muy temprano para saber, pero bueno, la tendremos en el seguimiento estrecho y pues iremos tomando decisiones sobre la marcha. Muchas gracias.